Queremos agradecerles a todas y a todos que nos acompañen en esta actividad, primera actividad de los trabajadores y las trabajadoras con nuestro candidato serenista, el compañero Mario Vergara. Desde el frente sindical que armamos para Mario Vergara y con Mario Vergara, compañeros que somos militantes y compañeros que son dirigentes y compañeras también militantes y dirigentes, es un honor la presencia de ustedes. Queremos agradecerle a los compañeros fundadores de la CNT, al compañero Carlos Bouza, al compañero Luis Higuini. Queremos agradecerle a nuestro presidente de la central, PICNT, el compañero Fernando Pereira. Queremos agradecerle a la compañera Milagro Pau, responsable de la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad del PICNT, a la compañera Mara Paracampo de la Federación ANCAP, a la compañera Viviana Grajale del sector financiero privado de AEBU y a nuestro presidente de AEBU, el compañero Pedro Estefano. Para el Frente Sindical de Mario, realmente es un honor tener a este panel. Nuestro PICNT, que vive entre la vida sindical y la política, a veces muy cuestionado, a veces mal cuestionado, definió hace unos cuantos años en un congreso, con la madurez que caracteriza al movimiento obrero uruguayo y con la profunda responsabilidad política que siempre tuvo, que en un posible gobierno del Frente Amplio íbamos a ser, como siempre, independientes, pero no indiferentes. Llevamos 14 años de gobierno frente amplista, el 1 de marzo pasado, con encuentro, desencuentro, con mucha negociación, con mucha movilización, pero fundamentalmente con muchos acuerdos. La vida demuestra que no es verdad que el movimiento sindical no acuerda en los consejos de salario, por ejemplo. Yo no quiero dilatar esto y le vamos a dar la palabra a los compañeros fundadores. Queremos tener esa deferencia al compañero Luis Higuini, que es una maravilla que realmente los fundadores sigan en el mismo movimiento sindical y hoy estén presentes para darnos un saludo. Luis Higuini. Compañero Vergara, compañeros de las direcciones sindicales, compañeras y compañeros del vasto, profundo movimiento popular uruguayo, creo que en el día de hoy, aunque parezca de poca importancia, estamos dando un paso muy importante. No lo juzgo tranquilamente, ni por la experiencia de los años. Lo juzgo por la influencia que tendrá en el futuro esta reunión, que demuestra que el movimiento sindical, no sus estructuras oficialmente porque no corresponde, pero aquí sí están, desde la central a los que fundamos la CNT, presentes en el primer acto que se hace de apoyo obrero a la candidatura de un compañero del Frente Amplio. Me tomo el atrevimiento de reiterar que este hecho tiene que ser y va a ser de futuro, de grandes consecuencias. Porque nosotros sabemos perfectamente que con Vergara tendremos dentro equipo del Frente un sereñista de primera. Cuando otros compañeros deben ser relevados por la vida, por los hechos, entra este compañero nuevo, pero entra con un respaldo expreso de movimiento sindical, no de dirigentes sueltos, no de firmas perdidas, sino
de cosas organizadas, porque la presencia de Pereira no es casual. La presencia de Vox y mía fue resuelta por unanimidad, que participábamos oficialmente en el acto de Vergara. Por eso, compañeros, nuestra confianza absoluta en este futuro y en el futuro candidato que tenemos. Nada más. Muchas gracias, Luis. Don Carlos Bouza. Gracias, pero yo no soy fundador de la CNT. Yo iba a ver las cosas que hacían Turiangi, que hacía el Loco Duarte y que hacía Iguiní cuando inventó COFE. Una de las grandes cosas que tenemos dentro de la central sindical es el organismo que reúne a todos los trabajadores del Estado. Y el hombre que acaba de hablar es él. Por lo tanto, yo me saco el sombrero frente a Iguiní y digo muchas gracias y seguimos adelante. Chao. Bueno, yo me voy a tomar una licencia. Escuchando a Luis y a don Carlos, recuerdo al general Liber Sereni en un aniversario del FA, que hablaba de los fundadores. Y me vino a la mente, y nos decía, que reivindicando el papel de los fundadores, que ninguno de ellos sufría de personalismo, porque cada uno de ellos era una personalidad. Tampoco sufrían ni padecían el protagonismo, porque cada uno de ellos era un protagonista de su época. Y esos son los dirigentes que añoramos, que tenemos algunos y que queremos. Y en Mario vemos reflejado en el futuro un dirigente de esa calidad. Milagro Pau, compañera de la Comisión de Género y Equidad del PCNT. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Es un honor para mí participar de una reunión de trabajadoras y trabajadores. ¿Por qué estamos acá? Primero que nada, no me gustan los títulos, Jorge me dio un título, pero estoy acá como Milagro Pau, como militante sindical, como militante política. No estoy en representación del movimiento sindical, sino que de alguna manera las compañeras, tanto Viviana como Mara, me dieron la de izquierda, porque no se debe decir la derecha, la izquierda, para que sea yo la que hable en nombre de las compañeras mujeres. Para mí es muy grato saber que la clase trabajadora, que hombres y mujeres no somos indiferentes a lo que es el futuro del país. Y por eso estamos en la política, y por eso somos seres políticos. Y más allá de la aclaración que hizo Jorge, que es un pronunciamiento de nuestra central sindical, que no somos dependientes de ninguna fuerza política, pero no somos indiferentes, es por eso que hoy estamos buscando un rumbo para nuestro cuarto gobierno, porque lo merecemos, porque trabajamos por este cuarto gobierno, porque hemos avanzado en leyes de género, en equidad, hemos avanzado en 15 años lo que en más de 100 años los partidos tradicionales se negaron a darnos a las compañeras mujeres en derecho, en igualdad, en oportunidad, y simplemente no estamos disputando el poder con los hombres. Simplemente estamos exigiendo el poder que nos corresponde como seres sociales y políticos que somos de este Uruguay. ¿Por qué Mario? Bueno, a Mario lo conozco de muy chiquito y no voy a contar acá algunas cosas que no harían bien. Porque él puede contar algunas cosas de mí que tampoco me harían bien. Entonces, nos conocemos hace muchos años, hemos estado enfrentados varias veces. Él desde su cargo en el Banco Central, yo desde el movimiento sindical en AEBU, y creo que son más veces las que hemos discutido que las que hemos acordado. Pero hay algo que yo rescato, que para mí tiene que ser fundamental en alguien que yo pueda respaldar
y decir a mis compañeras mujeres que vale la pena. Y es la honestidad, la franqueza y seguir los principios del general Líber Seregni. Para mí, eso es Mario. Por eso la candidatura de Mario, para mí de alguna manera, es revivir, tener presente día a día los principios sereñistas. Muchas gracias. Gracias, Milagro. Vale la aclaración, los compañeros no están en representación de ningún sindicato, militantes, políticos y sindicales. Y ahora le damos la palabra a nuestro presidente del PICNT, Fernando Pereira. Gracias, Fernando. Gracias por la invitación. Me gustaría hacer 3 aclaraciones, ¿no? La primera, yo voy a ir a todas las invitaciones que me hagan todos los candidatos de todos los partidos políticos. Y de hecho estoy invitado para el 10 de abril para una actividad que va a haber sobre empleo que la organiza Jorge Larrañaga. Así que no se puede pensar que yo estoy acá como apoyo explícito a la candidatura de Vergara. Sí estaría encantado de ir a cualquier debate donde tuviera Vergara, porque para mi gusto representa una altura intelectual que el Uruguay precisa. A mí no me preocupa tanto cuando faltan votos, me preocupa mucho cuando faltan ideas. Y cuando el mundo está en dificultades, no podemos plantearnos dirigir para otro mundo. El Uruguay va a ser dirigido para el mundo actual, con Bolsonaro al lado y con Macri al lado. Y un plan de gobierno que tome el tema del trabajo tiene que tener en cuenta esto. Mágicamente no se va a poder hacer desaparecer a ninguno de los 2 candidatos. Se voy a hacer 3 comentarios sobre el tema que me parece que yo puedo aportar algo, que es el trabajo. Y el trabajo del futuro, y el papel que debería jugar o podría jugar la educación en ese trabajo del futuro, y cuáles son los debates pendientes que la izquierda, el gobierno y la sociedad uruguaya tienen, para mi gusto, para dar. Naturalmente que no he escondido nunca mi condición de Frente Amplista, porque es absurdo esconderla, porque de hecho milito en el Frente Amplio desde el año 1982, aunque no lo haga ahora en forma orgánica, de acuerdo a la cantidad de horas que me lleva la militancia sindical. Pero de todas maneras respetando la democracia fuerte que el Uruguay tiene y la existencia de múltiples partidos políticos que pueden garantir un proceder democrático. En Uruguay, por suerte, no hay Bolsonaros. Bueno, no sé, ahora tengo algunas dudas. Pero parto de la base que hasta ayer no había ninguno y tengo la esperanza de que no surja. Entonces voy a hacer estos 3 comentarios. El Uruguay piensa que el trabajo del futuro le va a llegar en el futuro. Así el grueso de los uruguayos, y en realidad ya estamos navegando en ese trabajo del futuro sin siquiera darnos cuenta de que hoy la fotografía del movimiento sindical no podría ser la misma que teníamos en el 60 ni la que teníamos en el 80. Aquellas grandes chimeneas de las afueras de Montevideo no les sale humo ni les va a salir. Esto podría ser una mala noticia si no hubiera alternativas para estas chimeneas. Pero va a haber otras industrias. Una que recién nos animamos a llamar la industria del turismo. Durante años le llamamos los servicios, con cierto tono despectivo, con cierta mirada de ajenidad, y hoy le llamamos una industria que ingresan en enero 800.000 personas, que construye una parte del PBI importante, entre 9 y 11%. Entonces no hay por qué subestimar una actividad, una industria de este tipo, de este tamaño. Pero hay otras cuestiones para debatir. El agro uno se lo imagina desde lo metropolitano. Yo lo he conversado con varios compañeros. Vamos a leer un poco más qué pasa con el agro. Pues si no nos imaginamos aquel tractor viejo, un arado atrás, y resulta que cuando uno llega al agro hay tecnología de primer nivel mundial. Ni siquiera hay que ir al campo para verlo. Por la ruta 2, ahí llegando a Mercedes, la EPA activa, no sé si cobran 200 pesos la entrada, y uno puede ver la tecnología más grande que llega al Uruguay. Y no es que no la compran y producen a un nivel de excelencia en los campos de mayor fertilidad y en otros. Es decir, hay otro lugar donde se puede ver, pero también se puede ver en el comercio. Digamos, uno ya ve gente que no pasa por un cajero, que no pasa por una balanza,
Y también puede ver videos o máquinas de frigoríficos que están trabajando casi sin personas, casi sin personas en otras partes del mundo, y ni que hablar aquel viejo video que hay de la fábrica de autos donde varios robots venían a soldar el auto. Esa es una imagen muy vieja de la tecnología actual en el armado de autos. Y no es que están en otras partes del mundo, no es que esto hay que ir a Alemania, Finlandia, Noruega para verlo, están acá. Y los trabajadores tienen dos posibilidades: mirar ese proceso o ignorarlo y no tener representación social del trabajo. Porque o entendemos las nuevas generaciones y nos preocupamos por ver sus cambios de comportamiento, su nueva forma de búsqueda de trabajo, sus nuevos métodos de formación, una mirada mucho más global que la generación sesentista y ochentista. Es decir, se levantan y miran el mundo, no es que miran Uruguay, se levantan. Hoy me encontré con el hijo de un amigo periodista que estaba en Berlín hace 6 meses y ahora decidió estudiar en Buenos Aires. No decidió venir a Montevideo, decidió estudiar en Buenos Aires. Y esto es un proceso de 6 meses. Y otros casos que me tocan más de cerca, que miran el globo, que miran el planeta y que miran el mundo con otra altura. Entonces me da la impresión de que tenemos que salir de esa comodidad. Y esa comodidad supone entrar en debates incómodos. Yo no puedo tolerar, por lo menos sin rebelarme, que se diga la educación no tiene que estar pensada en el trabajo. No, podría decirse, la educación no puede pensarse exclusivamente para el trabajo, pero ignorar el trabajo es ignorar la centralidad de la vida de las personas. Entonces, una discusión que hay que dar es cuáles son las profesiones del futuro. ¿Cuáles son? ¿Son las actuales? Porque, por ejemplo, la UTEC hizo una discusión interesante. ¿Cuáles son las profesiones que para el interior del país iban a tener empleo? Y ahí colocó la discusión de la academia y de parte de la sociedad. Y va a tener que entrar el trabajador a opinar, no de la currícula, va a tener que opinar de qué profesión va a construir para sus hijos en el futuro. Y ahí van a haber carreras que hoy no están. Ya hay carreras que hace 10 años no estaban, y ni cuento carreras que hace 30 años ni pensaban. Pero alguien va a subir a la punta del generador de energía eólica. Y si no tenemos quién, va a venir del exterior. Y alguien va a subir a una máquina agropecuaria que tiene alta tecnología, y si no la sabe manejar, va a tener dificultades para acceder al trabajo. Entonces acá hay una discusión. Yo me parece que es un diálogo social entre partidos, organizaciones sociales, movimientos sindicales, empresarios, que discuten y lejos de la tensión de la discusión salarial, cuáles son los puestos de trabajo del futuro. Y yo pienso que hay algunas pistas que permiten discutir y algunos especialistas que ayudan a pensar de por qué, por ejemplo, se disparó la matrícula en UTU. Porque deberíamos pensarlo, porque si fuera solo porque Mujica dijo me gusta la UTU, bueno, estaríamos medio de alguna manera subestimando al pueblo uruguayo. Es porque creo que los uruguayos entienden que la salida por el lado del trabajo tecnológico es una salida válida. Y es una carrera terciaria válida y que construye conocimiento integral y al mismo tiempo conocimiento tecnológico. Entonces, naturalmente, cuando uno mira los procesos en el mundo, los más exitosos, no para compararlos y copiarlos, aunque algunos no sé por qué no. Y después mira experiencias uruguayas, y en el Uruguay hacemos como que no existen. Yo solo voy a nombrar una, que es la formación técnica para la fibra óptica que se da en la escuela, en la UTU de Paso de los Toros, que le podríamos llamar perfectamente dual, pero capaz que si le llamamos dual alguien lo objeta. Vamos a llamarle formación complementaria. Lo cierto es que los chiquilines van a la UTU y aprenden lo teórico y cruzan enfrente, que está en la oficina de Antel, y salen a trabajar aprendiendo. Y combinan el conocimiento teórico con lo práctico tan esencial para el trabajo tecnológico. Y son experiencias que se están haciendo en Uruguay. Si cualquiera de ustedes visitara el Plan Ceibal, quedaría, bueno, acá veo compañeros que lo visitan muchas veces, digo, los que no han ido al Plan Ceibal, verían cosas que no se imaginan que se están haciendo en Uruguay. Pero el fenómeno olvidado de que cada niño tenga una computadora es un fenómeno que obviarlo
es ir contra el avance científico y tecnológico que ha tenido Uruguay en los últimos años. ¿Cómo obviar que cada plaza, cada escuela, cada territorio compartido tiene internet libre? Ahora, uno piensa que eso hay en todo el mundo. No, no hay en todo el mundo. Ni siquiera en el primer mundo. Entonces, digamos, algunas bases para discutir este tema tenemos. Y tenemos un problema que en cierta medida lo documenta el documento Aristas, pero antes que el documento Aristas habíamos hecho un trabajo con Martín Pasturino que tenía que ver con la educación y dónde estaban los rezagos, que daba muestra de una cosa que debería partirnos el alma a todos los que tenemos una concepción humanista, de izquierda, progresista, serenista, o como cada uno se quiera autodenominar, que es que los que no aprenden en Uruguay básicamente son de contextos socioculturales críticos, es decir, pobres. Y quienes están presos en Uruguay hoy, la mayor parte, la enorme parte de los presos son varones pobres. Entonces acá hay otro llamado de atención para los trabajadores, que no podemos mirarnos exclusivamente a nosotros, nuestros salarios y nuestras condiciones, sino tenemos que mirar a una parte de la sociedad que todavía no accede a estos derechos. Entonces sí habrá desafíos para tomar. Ahora, claro, cada tanto surge la pregunta, y va a surgir durante este año todo el tiempo, así que me estoy entrenando, caminando 8 kilómetros por día, si decir estas cosas es sumarse a la pérdida de independencia. Yo le pregunto a mi compañero de trabajo, para vos sois lo mismo el trabajo con negociación colectiva que sin negociación colectiva. Si me contestás que sí, votá lo que quieras. Yo no le voy a decir a nadie que tiene que votar. En un país donde la democracia campea y cada uno va a alargar sus ideas. Pero lo cierto es que han existido una serie de avances vinculados con el trabajo que colocan a Uruguay como modélico. No es en vano que los últimos 2 directores de la OIT, Somavía y Goodrider, pongan como ejemplo Uruguay de relaciones laborales en el mundo. En el mismo momento que nuestras cámaras empresariales nos denuncian en la OIT por absurdos y nos colocan en la misma lista que colocan a Birmania o a países que tienen decenas de desaparecidos. Esto es ser irresponsable con el país. No es un problema partidario de concesión, es ser responsable o irresponsable con el país. Termino con esto. Algunos de estos debates van a ser parte de la campaña electoral, pero también hay un post-campaña electoral que debería indicar que hay un diálogo que en algunas materias se precisa mantener entre partidos, organizaciones sociales, me refiero a sindicales y organizaciones empresariales. Uno claramente es el trabajo, y otro claramente es la seguridad. No porque Uruguay sea El Salvador, porque Uruguay se compara a sí mismo en materia de seguridad. No se compara con El Salvador, ni se compara con Guatemala, ni con porque además creo que sería odioso, no odioso, pero no sería una comparación razonable. Pero cualquier persona que en el 2000 entraba, dejaba su casa abierta en el interior y hoy no la deja, le cambió un clic, le hizo un clic. Y esto hay que poderlo entender en clave de sociedad, entender en clave de convivencia. Naturalmente que termino con esto, tengo un respeto intelectual por Mario, pero además tengo afecto por Mario, esto no se lo tengo que decir adelante a la gente porque él lo sabe. Y sobre todo respeto la cantidad de propuestas que ha lanzado a la sociedad para que se discutan. Y algunas son difíciles de discutir, porque yo me imagino, todo el mundo dice yo quiero debatir hasta que hay que debatir, ¿no? Cuando hay que debatir, entonces parecería que nadie quiere debatir, salvo o con los ganadores o con el que tenga 25, pero si son de ideas los debates. Pues si son de votos, digamos que debatan los últimos 2, el debate, habrá un debate. Y cuando llegue esos 2, el que tenga más votos va a decir yo con minoría no discuto. Entonces, ¿queremos debatir o no queremos debatir? Yo creo que la sociedad precisa debate, siempre lo creí. Cuando el que se negó fue el Frente Amplio, también lo creí. La sociedad necesita que sus candidatos debatan ideas y propuestas concretas. Naturalmente, que veremos en el pasaje de tiempo de acá a junio si esos debates se dan o no. Se ha dado uno en la radio, a mí me resultó interesante, porque también en las elecciones internas hay que laudar por un candidato. Pues parecería que en las internas no hay por qué lastimarse, incluso no hay por qué lastimarse
hacia afuera de cada uno de los sectores. Porque en verdad que las ideas se sustentan en ideas. Y me parece que Mario ha tirado una cantidad de ideas sobre el trabajo, sobre las nuevas tecnologías, bueno, sobre una cantidad de temas que merecen ser debatidas en la sociedad, que yo por lo menos las leo, las interpreto a mi manera, intento conversarlas con otros compañeros de la central o de otros ámbitos donde participo, y lógico que esta es una campaña donde algunos tiran ideas y otros tiran frases. Bueno, la historia dirá que siempre fue así. Pero a mí me gustaría, como militante sindical, en eso sí puedo compartir enteramente la frase de Jorge, somos independientes, pero eso no significa desde ningún punto de vista indiferencia y mucho menos neutralidad. Mucho menos que indiferencia, neutralidad. No es que nosotros no nos vamos a jugar a favor de la democracia si la democracia está en peligro, ni es que vamos a vacilar en declarar a favor de la decisión del presidente si el presidente toma una decisión acertada, ni es que vamos a vacilar si atacan a uno u otro compañero con sus hijos, con sus parientes, con su familia. No es que nos tenemos que acostumbrar que estas porquerías pasen, ni que haya noticias falsas circulando por todos lados, ni que se construyan fantasías, ni somos indiferentes a los procesos de cambio. Entonces, de alguna manera, sabiendo que estas invitaciones son riesgosas, yo todas las voy a aceptar. No naturalmente para decir lo que todos los demás quieren que yo diga, sino para decir algunas cosas que nos andan circulando por la cabeza. Y una claramente, y en cierta medida aplaudo lo que ha hecho Mario, es que el debate de la sociedad uruguaya debe tener un componente de riqueza política y de carga ideológica mayor a las que hay en otras partes del continente, mucha mayor, que a veces uno se avergüenza del tipo de campañas que ve, porque en realidad podrá alguien tener más votos, pero de esa manera no consolida democracia. Entonces, claro, en la cabeza de cualquier persona que viene de fuera del país, yo ayer estuve con unos compañeros de España, la semana anterior estuve con la ministra de Trabajo de Alemania, la ex ministra de Trabajo de Alemania, hablando de la formación dual, la otra semana. Claro, no pueden entender cómo ven los datos internacionales, si a Uruguay le da el primer país de América Latina en el respeto a los derechos, el primer país de América Latina en distribución, y los uruguayos sean tan quejosos, ¿no? Esta parte no la interpretan, pero es parte de la realidad nacional, digamos. Uruguay ha mejorado mucho sus estándares, no hay dudas, ha mejorado mucho su ingreso per cápita, no hay duda, pero creo que todos los que estamos acá compartimos que hay que avanzar. De lo contrario diríamos, miren, la agenda política se terminó para nosotros, se lograron todos estos objetivos que teníamos planteados, no tenemos muchos otros objetivos por discutir, porque esta es la agenda que teníamos, y sin embargo yo veo una agenda política cargada, así que mi agradecimiento a quien nos invitó, a Jorge, mi agradecimiento también a Mario y también a la gente que se anima a hacer política un día que juega ni más ni menos que Peñarol, ¿no? Ahora, quiero ser franco, si el partido hubiera sido mañana, ya ahí hubiera faltado. Muchas gracias, Fernando Pereira. Ahora le damos la palabra a quien nosotros queremos y vamos a intentar llevar a la candidatura de la presidencia de la República, al compañero Mario Vergara. Muy bien. Bien, la verdad que es un gusto, un placer estar con ustedes hoy acá, que nos estén acompañando en instancias de campaña, sí, pero sobre todo, como bien decían los compañeros y la compañera que me precedió, en instancias de intercambio, de diálogo, de poner temas e ideas sobre la mesa, porque efectivamente es la forma en que nosotros concebimos que debemos hacer la política. Y ahí hay un primer punto, que es, por suerte estamos acá porque seguimos pensando que la política es la mejor forma de resolver los problemas de la sociedad. Y ni que hablar que uno puede hacer un pantallazo de cómo está el mundo, de las dificultades geopolíticas globales, ¿verdad? Con un Trump que manda un tuit y altera al mundo entero, con China que emergió como potencia,
pero que se relacionan Estados Unidos y China en clave de conflicto, de guerras de divisas, de guerras comerciales, de guerra de monedas. Europa, que también juega un rol ahí, con una región tan distinta de la que había cuando empezó el Frente Amplio a gobernar, ¿sí? Que estábamos antes rodeados de experiencias de orientación progresista, de izquierda, y con una perspectiva económica sólida, porque los precios internacionales, las bajas tasas de interés, etcétera, nos daban esa perspectiva. Y hoy nada de eso está presente. Tenemos muchos países en la región en donde las experiencias progresistas no han dado los resultados en bienestar, en equidad, en derechos que todos pensábamos que podían darse, e incluso algunas han dejado de dar continuidad desde el punto de vista político, y tenemos varios gobiernos en la región con orientaciones más de derecha o definitivamente de derecha en lo que nos rodea. También es distinta la perspectiva. Tenemos muchos países en la región con serios problemas económicos. No tenemos esa pujanza por delante que había hace 15 años. El país es distinto. Ya algo lo mencionaba Fernando, ¿no? Hoy estamos en un escalón de bienestar, de equidad, de derechos, sin duda superior al que teníamos hace 15 años. Y este no es un dato menor, porque eso nos hace enfrentar desafíos diferentes desde el punto de vista político. La gente parada en un escalón distinto o en una situación distinta va a estar demandando y queriendo otras cosas, y eso está muy bien. Capaz que cuando la gente no entiende de por qué somos tan quejosos, a mí por ejemplo me gustó bastante la murga La Clave en este carnaval, que hacía que se habían desaparecido todas las fiestas, pero por suerte les quedaba la fiesta de la queja, ¿no? Y un poco a partir de ahí nos divertía un rato. Pero que capaz que justamente porque somos así de quejosos es que estamos en el primer, segundo lugar en casi todos los indicadores que uno pueda tener de bienestar, de equidad, de relaciones laborales, etcétera, en América Latina. Y muchos aspectos incluso comparables con los mejores países a nivel internacional, no solo regional. Entonces hay un mundo distinto, una región distinta, un país distinto. Y eso trae muchas consecuencias para la perspectiva política y lo que uno tiene que plantearse como agenda política. La agenda política que el Frente Amplio esencialmente implementó en sus primeros 3 gobiernos estaba asociada a una problemática de hace 15 años, con un mundo distinto, una región distinta, un país distinto. Y ahora tenemos que renovar esa visión, renovar la visión del mundo, como bien decía Fernando, ¿verdad? Nosotros de izquierda tenemos como responsabilidad transformar la realidad en un sentido progresivo. Para transformar la realidad, lo primero que tenemos que hacer es mirarla de frente, es entenderla. No estamos haciendo políticas para una realidad, para una cuestión imaginada de cómo deberían ser las cosas o cómo podríamos transformar cosas que no estén asentadas en posibilidades reales. Tenemos que mirar la realidad de frente. Y la realidad de hoy, con todos estos cambios que decía, nos generan desafíos muy distintos que hace 15 años. Y un desafío central tiene que ver con el mundo del trabajo, por lo que ha cambiado la inserción externa del país, porque obviamente el mundo del trabajo también se deriva de lo que tenemos que producir y de lo que tenemos que comerciar, en qué áreas y en qué forma se dan las inversiones, todo lo que a veces suena aburrido, pero que en última instancia va a haber trabajo y trabajo de calidad si esas cosas están encaminadas. Un país sin inversión, sin producción, sin comercio, no genera trabajo. Y el mundo del trabajo está cambiando porque las formas de producir, las formas de comerciar, las formas de distribuir, las formas de relacionarnos en lo laboral, en lo social, en lo interpersonal, está cambiando drásticamente por la dinámica de la tecnología. En los gobiernos del Frente Amplio se crearon 300.000 puestos de trabajo. Sin duda fue un logro, porque tuvo impactos de equidad, porque tuvo impactos en la reducción de la pobreza, pero en los últimos años el número de empleos ha estado cayendo.
Tiene que ver con que la economía está más fría, por supuesto. El mundo en términos económicos se ha enfriado, la región en términos económicos tiene una situación mala y preocupante. Aún así el Uruguay siguió creciendo, pero evidentemente a un ritmo menor que en la década anterior. Ahora, también en esto de la queja y de cómo estamos, permítanme una referencia. Estamos creciendo en la economía uruguaya en órdenes del 2 y algo %. Claro, nos parece frío esto porque crecimos durante una década al 5, 6, 7%. Pero si uno mira el medio siglo previo a los gobiernos del Frente Amplio, un 2% era un numerazo. El promedio de crecimiento de la economía uruguaya por 50 años no llegó al 2%. Pero bueno, no nos conformemos con eso, porque nosotros queremos realmente que el bienestar y la equidad en el Uruguay sigan avanzando a un buen ritmo. Pero la tecnología nos está desafiando. Y desafíos de la tecnología no lo tenemos que pensar en clave depresiva o en clave de dificultades, no, es en clave de desafíos, porque esto trae desafíos, riesgos, pero también trae muchas oportunidades. Y yo estoy convencido de que el Uruguay ha generado bases muy razonables para poder aprovechar esencialmente las oportunidades que este mundo tecnológico trae. Como verán, tengo un privilegio acá, que es un vasito de agua, que los demás no. Ahí está, claro, depende de cuánto hablaras. Y lo que estabas diciendo. Claro. La tecnología, decía, está generando un nuevo mapa de cosas que empleos sí que van a estar desafiados, que van a estar obsoletos, sí. Como ya la historia del mundo, podemos enumerar una larga lista de empleos obsoletos, ¿sí? Difícil ver en el diario un llamado de, no sé, para telegrafistas, ¿verdad? Porque ya no se usan más los telégrafos. O sea, tampoco es que esto sea una cosa que cae de la nada y que no. Hubo múltiples revoluciones tecnológicas en la historia, desde el hombre de las cavernas para acá y la mujer de las cavernas para acá, ¿sí? Ha habido múltiples dinámicas tecnológicas, pero la de hoy es brutal por su velocidad, por su globalidad, por su inmediatez, por, como decía Fernando, no es que esto es del siglo XXIV y pasa en Japón y acaba a llegar dentro de 2 años, no, pasa en todo el mundo, se genera la tecnología en todo el mundo, pues tampoco es que solo que compramos tecnología hecha. La tecnología la bajamos directamente nosotros en los celulares sin darnos cuenta, ¿no? Y estamos cambiando la forma en que se organizan los mercados. Y estamos cambiando la forma en que se relacionan las fuerzas productivas, los trabajadores, los empresarios. Este es el mundo que se está dando de una manera drástica, rápida, veloz, que atraviesa todas las dimensiones productivas y todas las dimensiones de la interacción humana. ¿Y qué importancia tiene lo de la velocidad y la drasticidad? Que entonces uno tiene que adaptarse muy rápido. Tiene que afrontar directamente los desafíos y adaptarse y aprovechar oportunidades rápidamente. El Uruguay tiene buenas bases para eso. Obviamente hay una cuestión tecnológica de base que el Uruguay, con el Plan Ceibal, con la Universidad Tecnológica, con las tecnicaturas asociadas a la producción agropecuaria, con la descentralización geográfica en todas estas cosas. O sea, hoy hay más de 10.000 chiquilines haciendo estudios. Él decía, hay muchas más carreras. A nivel universitario ya no se les llama carreras, se les llama ofertas educativas, porque ya pensar en una carrera rígida, que uno tiene que estudiar determinadas cosas y con eso va a changar la vida entera, ya no es de este mundo del que estamos hablando. Ofertas educativas significa mucha más flexibilidad, interdisciplinariedad, la forma en que tenemos que estar aprendiendo hoy en día. Pero entonces vuelvo al tema de que tiene que haber adaptaciones rápidas porque la dinámica tecnológica es muy veloz. Cambia la forma de organizar los mercados. Antes había que tener una flota de autos para ofrecer servicios de transporte. Ahora todos bajamos una aplicación internacional y cada uno decide si quiere usar su auto para ofrecer servicios y lo hace sin jornada laboral predeterminada, el día que quiere, a la hora que quiere, a los precios que quiere, en la zona que quiere. Eso tiene sus cosas positivas y sus cosas
que hay que atender, ¿no? En términos de precariedad o de seguridad social. Hace unos años en AEU hubo un seminario que se llamaba Tecnología y Empleo, que de alguna manera trataba estos temas y se planteaba, bueno, esto de que ya la relación laboral está cambiando de manera drástica. Ya, como decía Fernando, no vamos a estar rodeados de fábricas de 2.000 personas con humo en las chimeneas. Esa forma de organización productiva está desapareciendo, se está diluyendo, porque la tecnología descentraliza cada vez más las unidades productivas y cambia la relación laboral. Con mucha lucidez, porque también decían, por ejemplo, bueno, cada vez tenemos más amigos que nos dicen, mi hijo trabaja en la computadora, ¿no? Y trabaja un rato para una empresa de acá, de madrugada para Singapur. O sea, las formas en que se está organizando el trabajo hoy en día van en esa dirección y van de manera rápida. Y lo que para nosotros es un cambio drástico, para los jóvenes, los chiquilines, las chiquilinas, es lo natural. La forma de encarar la relación laboral está cambiando. En la época de nuestros padres, no sé, o de algunos de nosotros, el sumum era entrar a trabajar en Sudamtex, ¿no? O sea, una empresa de 100 años que seguramente entonces iba a vivir 100 años más y íbamos a tratar de ir ascendiendo en la escala jerárquica de Sudamtex hasta ser orgullosos jubilados de Sudamtex, con la medallita. Eso ya no existe. Las empresas dinámicas de este mundo difícilmente tengan 15 o 20 años de vida. Las 10 empresas más dinámicas dentro de 10 años en el mundo seguramente todavía no fueron creadas. Ese es el mundo que vivimos. Pero entonces se va desarmando un poco lo colectivo. Y en ese seminario que se planteaban estas cosas, con mucha lucidez, Fernando Pereira dice, epa, esto lo tenemos que tomar nota, porque en ese mundo, ¿a quién vamos a sindicalizar? ¿Y al sindicato de qué? Ese es un desafío también para las organizaciones sociales, para la defensa de los derechos de los trabajadores. Está cambiando la relación social de producción. Y cada vez más se basa en plataformas electrónicas, en cuestiones virtuales. La relevancia de los medios de producción física en la relación de poder económico es cada vez menor. Se está diluyendo drásticamente. Las personas más ricas del mundo no tienen una máquina, ¿sí? Ni heredaron medios de producción para hacerse multimillonarios, digamos. Algunos se casan, ¿verdad? Y se hacen millonarios y después hacen campaña y ofrecen un programa preguntándole a la gente cómo debe ser su programa. En fin, saquemos la ironía. Es un poco de ironía, pero respetuosa, porque es la forma que nosotros confiamos en que tenemos que tratarnos en el sistema político. Pero a lo que voy es que las relaciones laborales están cambiando. Es un desafío para el movimiento sindical, por supuesto. Pero también doy un paso más y digo, también es un desafío para las políticas públicas. No solo porque en ese mundo va a ser cada vez más difícil cobrar impuestos, cobrar aportes a la seguridad social para dar seguridad social, regular, controlar cosas, sino que además, por ejemplo, en cosas que hicimos bastante bien, como por ejemplo la reforma en las relaciones laborales, todo el cúmulo de normativa, de fuero sindical, tercerización, responsabilidad penal, bueno, obviamente la reinstauración de la negociación colectiva en los consejos de salarios, el salario mínimo, la pasividad mínima, bueno, a su vez de mucha innovación de negociación colectiva y derechos en sectores como el sector de servicio doméstico, el sector rural, etc. Todo eso lo que llevó es a un rebalance, a volver a equilibrar de alguna manera el poder de negociación entre trabajadores y empleadores. Y eso es lo que explica que cuando la economía creció como creció del 2005 en adelante, o del 2004 en adelante, también creció el salario real, también crecieron las pasividades reales.
en buena medida porque existía negociación colectiva. Porque en los 90 creció la economía y el salario real no creció. Por lo tanto, la referencia a la política de relaciones laborales para nosotros fue exitosa. Pero en este mundo de dilución, de disolución de los colectivos, el éxito de nuestra política laboral estaba basada en la sindicalización y la negociación colectiva. Si lo colectivo se va diluyendo, bueno, habrá que revisar y renovar las políticas públicas, en particular, por ejemplo, las de relaciones laborales, porque quizás las mismas formas empiecen a ser menos efectivas. Este es un ejemplo que creo que nos puede internar a todos en esta lógica de la dinámica nos está desafiando mucha cosa, incluidas las políticas públicas. La reivindicación de la negociación colectiva acá parece ociosa, ¿verdad? Pero también en eso quiero marcar un punto, que no solamente da los resultados que da en materia salarial, no solamente da los resultados que da también en la cuestión de los vínculos sociales. Acabamos de asistir a la ronda de negociación de consejos de salarios más grande de la historia del Uruguay. Ya está cerrada, esencialmente. No sé, el 90%, me corregirá el número, Fernando, el 90% de los grupos acordó sin necesidad de que el Estado interviniera. Y eso pauta la madurez en la negociación. Pero yo quiero agregar otro punto que está asociado al anterior, que es, ya no se discute solo de salarios en los consejos de salarios. Se discuten otras condiciones laborales, pero también se discuten cuestiones en clave de género, se discuten cuestiones en clave de la imprescindible recapacitación de trabajadores. Porque si este nuevo mundo tecnológico va a hacer que algunos empleos queden obsoletos y otros se fortalezcan, es nuestra obligación como política pública, pero también como visión de trabajadores y empleadores, un proceso masivo de recapacitación de trabajadores y trabajadoras desde aquellos empleos que están hoy más desafiados hacia aquellos empleos que van a generar más oportunidades. Y ya tenemos consejos de salarios o negociación colectiva, grupos que están incluyendo convenios y cláusulas vinculadas a la capacitación de sus trabajadores y trabajadoras, incluso en algunos casos con apoyos organizativos o financieros de INEFOP, que obviamente está llamado a cumplir un rol cada vez más importante. Ahora, este mundo hace que aquellos trabajadores que tienen las capacidades que se necesitan en el mundo de hoy o que son capaces de generarlas en este proceso, les puede ir muy bien. Pero a aquellos trabajadores o trabajadoras que no van a generar esas capacidades, les puede ir muy mal. Y acá es donde empezamos a partir aguas, porque todo lo anterior lo podía haber dicho casi que cualquier precandidato, ¿verdad? Pero a partir de acá decimos, a la izquierda nos tiene que preocupar sustancialmente que este proceso tenga una presión a la inequidad, a la desigualdad. Eso es lo que nos obliga a rápidamente encarar los temas de la recapacitación de trabajadores y trabajadoras, pero además también tener la luz amarilla de que en términos de equidad, bueno, el bienestar, la productividad, la eficiencia que va a traer la automatización y la robótica también debe usarse para que nadie quede por el camino y que las mejoras de equidad que tuvo el Uruguay en los últimos años no se reviertan. Quiero también agregar, ya que ponemos el foco, por supuesto, en los temas de género, el Uruguay hoy está mejor en términos de bienestar, de equidad y de derechos. Y obviamente el enfoque que la izquierda ha dado en Uruguay al tema de los derechos es otro elemento que parte aguas en el sistema político. No solo por la profusa cantidad de normativa que se ha ido avanzando atendiendo al conjunto de colectivos históricamente discriminados. Las mujeres, por supuesto, en primer lugar, pero también los afrodescendientes, los discapacitados, las personas de distinta orientación sexual, las personas trans, etc. Ya estamos avanzando en normativa, quizás
así en paralelo en todos estos colectivos, difícil de encontrar en otra parte del mundo que se esté avanzando en todos estos colectivos a la vez y de manera entre comillas rápida. Y digo entre comillas porque culturalmente esto es algo que nosotros sentimos que se está haciendo a un cierto ritmo, pero claro, a una persona que por cualquiera de las razones que acabo de decir sufría la discriminación hace 50 años, le puede resultar paradójico que uno diga que estamos avanzando con cierta rapidez en esto. Pero bueno, en lo cultural, en el comparativo internacional está. Ahora, no alcanza con votar leyes para estas cosas. Porque hasta que no internalicemos en la cultura las cuestiones de la discriminación, las leyes tendrán su rol, pero no necesariamente van a estar resolviendo el problema. Y acá hay que entender cosas como, por ejemplo, que todo el conjunto de leyes asociados a la llamada agenda de derechos no significa que a las personas les estén generando beneficios, ni siquiera que les estén generando derechos. Los derechos los tenemos todos en la Constitución, en las leyes. El tema es que por un montón de condicionantes, a veces desde la órbita familiar, laboral, social, educativa, sanitaria, no todos tenemos las mismas posibilidades de acceder a esos derechos. Vivimos en un mundo de discriminaciones. Muchas veces las tenemos internalizadas y estamos ahora explicitándolas. Ahora se le llama visibilizándolas, no sé. Pero digo, en realidad es darnos cuenta de las cosas que hacemos y cómo las hacemos y qué impactos tienen. Es un desafío cultural. Entonces, todas estas leyes hay que primero institucionalizarlas, porque es votar las leyes, pero después controlar su efectivo cumplimiento y evaluar qué efectos tienen. Institucionalizarlas en la órbita estatal. Esto no quiere decir que tenga que haber un instituto nacional para cada colectivo, no es esa la lógica, pero sí tiene que haber ámbitos en el Estado que efectivamente controlen el cumplimiento del acceso a los derechos de todos los colectivos. Y además, lo más importante es la internalización cultural de esto, la permanente sensibilización. ¿Por qué esto es importante? Porque lo que nos pasa en el mundo, a veces incluso en la región, es esa idea de que, bueno, primero los países de la región no avanzaron en todos los aspectos como hemos avanzado en Uruguay, pero en pocas cosas que han avanzado, claramente la reversión política está llevando a que haya riesgos de reversión también en estos derechos. Bolsonaro gana el gobierno en Brasil con discursos que chocaban directamente con todo este avance en materia de derechos de las personas. Por lo tanto, no alcanza con votar leyes, hay que implementarlas, hay que institucionalizar ámbitos en el sector público, pero sobre todo hay que internalizarlas en el tema cultural para evitar estos riesgos de reversión de este tipo de políticas afirmativas. Entonces la negociación colectiva está siendo amplia en temas salariales, condiciones laborales, perspectivas de género, recapacitación, y eso muestra la madurez de los trabajadores, también de los empresarios, en avanzar en ese sentido. Tenemos muchas, uno podría acá empezar a hablar de un montón de temas que son claros de la preocupación de la ciudadanía, ¿verdad? Los temas de la seguridad, como mencionaba Fernando, los temas de la educación, que a la luz de esto que estamos diciendo, evidentemente al sistema educativo le vamos a estar pidiendo cosas distintas de las que nos dio a nosotros, o incluso de las que está dando hoy. El sistema educativo tiene que generar entonces capacidades, y ahora me doy cuenta que hubo un relato que dejé por la mitad, ahora vuelvo, el de Sudantex, capacidades para los jóvenes, las jóvenes que van a tener 40 años de vida laboral por delante y el mundo tecnológicamente les va a cambiar 5 veces. Entonces ya no es tanto de almacenar información en la cabeza, en principio porque la información ya está almacenada en los celulares, que es una de las partes del cuerpo humano que utilizamos para procesar información, sino que ni siquiera los contenidos son lo relevante, porque los contenidos en este mundo van quedando obsoletos cada vez más rápido. Es la capacidad de seguir aprendiendo, la capacidad es generar capacidades.
Capacidades técnicas, capacidades básicas, capacidad de adaptación a un mundo cambiante, capacidades emocionales. Pero la formación de capacidades se hace a través del proceso educativo también. Los contenidos son casi como la excusa para la generación de capacidades. Y hoy ya no se puede, entonces, enseñar, o sea, la cuestión pedagógica no puede ser la del siglo XIX o la de algunas cosas que estamos viviendo hoy. A mí por momentos en los liceos yo siento que conviven el siglo XIX y el siglo XXI. Porque por un lado tenemos esa currícula que en primer año de liceo hay 13 materias, como si la frontera del conocimiento estuviera ahí, y acumulamos información separada, materia por materia, etcétera, etcétera. Pero en ese mismo liceo de una currícula arcaica, hay chiquilines haciendo robots que ganan premios a nivel internacional. Creo que está claro por qué lado tenemos que ir, ¿no? Pero esto del hacer robots es una forma de decir de qué manera tenemos que aprender. Porque también el robot que hicieron los chiquilines del Tala para detectar la leptospirosis va a quedar rápidamente obsoleto. No es el punto es la generación de capacidades, cómo aprendieron. Y no es solo un tema de saber robótica, porque para detectar la bacteria en la Tierra tuvieron que estudiar física, química, biología, matemáticas, robótica. Esa es la forma de aprender hoy por hoy. Vuelvo al relato anterior del Sudamtés, ¿verdad? Nosotros decíamos Sudamtés, 100 años, ahí nos quedamos, ¿no? Y decía que esta dinámica de tecnología y de relaciones sociales, nosotros la vivimos como un cambio drástico, pero los jóvenes no. Los jóvenes ya nacen insertos, entre otras cosas, porque tienen conectividad a través del Plan Ceibal desde chiquitos, conectividad con el mundo y con todo lo que rodean, sino también que los propios millennials, por ejemplo, cada vez que tenemos reuniones con jóvenes y demás, los millennials dicen, yo no me imagino trabajando más de 2 o 3 años en el mismo lugar. O sea, es un cambio de chip tan impresionante, ¿verdad? Por eso yo creo que hay mucha oportunidad en el Uruguay para esto. Pero, las políticas públicas son fundamentales para que tengamos claro que esto no es cuestión de decir que lo resuelva el mercado y que se capacite el que pueda, y al que le va bien que le vaya bien y al que le vaya mal después veremos. No podemos, nosotros no, ni por asomo podemos tener esta tesitura. Entonces es fundamental que la perspectiva frente amplista de estas cosas siga rigiendo los destinos del Uruguay y en particular del enfoque hacia el mundo del trabajo. La impronta serenista que nuestra precandidatura claramente pone sobre la mesa nos obliga a ver, como siempre, en clave de visión estratégica y de saber qué va a pasar la mañana siguiente. Eso aplicado al funcionamiento político, pero también aplicado a las políticas públicas en todas las áreas, incluidas, por supuesto, el mundo del trabajo. Mundo del trabajo que también todos tenemos la responsabilidad, y ni que hablar el movimiento sindical, de reivindicar de manera sistemática como la forma de interacción en la sociedad, con la cultura del trabajo como una necesidad personal, como una cuestión que nos hace y que nos completa como personas, así como con la cultura, con el deporte, ya que hablamos de Peñarol, que esperemos seguir. Bueno, vos ya tenés menos adeptos acá. No, acá hay mucho aguatero. A lo que voy es que los temas de la cultura del trabajo también hay que ponerlos sobre la mesa, es responsabilidad de todos. Y también hay un tema que tiene que ver con la educación y los contextos críticos, porque hay culturas en el Uruguay y hay subculturas en el Uruguay. Y cómo eso se relaciona con el mundo del trabajo es muy importante. Lamentablemente, en este mundo donde tenemos un componente bien claro de fragmentación social, a veces a los chiquilines le preguntan, bueno, a ver, ¿dónde está tu padre? No sé, mi padre fue a trabajar. Y trabajar a veces consiste en, bueno, hacer algunas actividades delictivas. O sea, hay un tema ahí cultural que va internalizando cosas que la sociedad en general no debería admitir. Pero entonces hay que entender que ahí hay una realidad. La fragmentación social no es una cuestión de ingresos, ¿sí? Es una cuestión multidimensional que incorpora los temas culturales. Y de paso ahí yo voy a hacer el comentario de que hemos bajado la pobreza muchísimo, la extrema pobreza muchísimo, en base a políticas sociales que atacaron esos problemas
que tiene que ver con el aumento del empleo, que tiene que ver con los programas sociales de transferencias de ingresos. Pero ahora estamos afrontando una problemática que es diferente, que es de fragmentación social, y por lo tanto, con esas mismas políticas no vamos a tener mayores resultados, porque el problema y el desafío son distintos. En materia de políticas sociales tenemos que hacer una revisión también. Hay 600 programas sociales en el Estado uruguayo. Difícilmente se puedan coordinar, ¿sí? La idea es que, bueno, si el problema es multidimensional ahora, las políticas tienen que incorporar la coordinación de múltiples áreas. Ya no se puede llegar pedacito a pedacito de la problemática de la gente que vive en esos contextos, de los uruguayos y uruguayas que viven en esos contextos. No se puede llegar parcialmente porque no resolvemos el tema. Porque esto tiene que ver no solo con ingresos, con posibilidad de empleo, porque una madre con 4 hijos difícilmente, aunque le digas toma un empleo, pueda resolver esa situación. Y de paso hago un paréntesis, que nadie piense que las políticas sociales del Frente Amplio le dan plata a esta gente, como algunos dicen, para que no trabajen, ¿no? Porque en ese caso extremo de una madre con muchos hijos, las transferencias del MIDES no pasan de 5.500 pesos. Por lo tanto, esa no es la razón por la cual nos está costando atacar los problemas de la fragmentación. Decía, es el tema del ingreso, del trabajo, sí, pero también es el tema educativo, es el tema cultural, es el tema de la salubridad, es el tema del transporte, es el tema de la vivienda. Tenemos que, de las adicciones, etcétera, etcétera. O sea, tenemos un montón de aspectos que tenemos que coordinar para atacar integralmente un problema que es integral, el de la fragmentación social. Y los trabajadores tienen mucho que aportar en eso, sin duda, porque entre otras cosas también hay muchos trabajadores viviendo en contextos, ¿verdad?, con dificultades, con carencias, con fragmentación. Decíamos que hay temas relevantes, sí, por supuesto, la educación, la seguridad, el empleo, como hablábamos, la vivienda, ¿verdad? Pero para no extender mucho más esto, no vamos a entrar en cada uno de ellos. Después, si ustedes quieren, las conversamos con más detenimiento. Pero creo sí solo poner un punto más, que es el de la democracia. Ewe Vaz me mata si yo no digo 3D, ¿verdad? Porque, claro, un día se descubrió 3D y dijo, tenemos que decir 3D por todos lados, sí, y está muy bien. Gracias, Ewe. 3D son derechos, democracia y deberes. Eso tiene que estar en el eje de nuestra concepción política, sin duda, de nuestra concepción de gobierno, sin duda. Pero en estos días creo que bien vale la pena detenerse en la D de la democracia, ¿verdad? Yo también coincido con Fernando en que, bueno, no creo que haya un Bolsonaro en Uruguay. Y aspiro a que no lo haya porque el sistema político en Uruguay, creo, tiene las fortalezas como para evitar que eso suceda. Pero, ¿a quién no le resultó preocupante el videíto del día de ayer, verdad? Tenebroso por el lado que se lo mire, muy grave, inaceptable, porque desprecia una por una fue despreciando todas las instituciones de la democracia, que la justicia procesa sin pruebas y por cuestiones ideológicas, que en el gobierno hay burócratas incapaces que no atienden que el ejército es la esperanza de los desprotegidos. O sea, visiones mesiánicas de las Fuerzas Armadas como los salvadores del país y de la pobreza, ya la vivimos y sabemos que no terminan bien. Nosotros tenemos que estar muy atentos a ese tipo de planteamientos, porque además eso se para de repente en cuestiones de disconformidad que puede haber, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas. O también en una visión cultural que puede haber desde la ciudadanía de distancia con las Fuerzas Armadas. Obviamente, el rechazo, el repudio que generan esas declaraciones van por un lado, pero a partir de esto tenemos que reflexionar, no solamente en que tenemos que profundizar la democracia, que tenemos que proteger y defender toda la institucionalidad que le da garantías democráticas a uruguayos y uruguayas, sino también preguntarnos que hay cosas que hay que hacer también en relación a las Fuerzas Armadas.
Y ese es un puntito que quería profundizar ahora, que es, yo tengo, no sé, yo hubiera esperado un relacionamiento un poco diferente de los gobiernos del Frente Amplio con las Fuerzas Armadas. Se han hecho cosas, por supuesto. Se ha entrado, en clave de memoria y verdad, se ha entrado a los cuarteles, se ha hecho excavaciones, se han encontrado restos de compañeros desaparecidos. Hay, digamos, las personas que simbolizan de alguna manera políticamente la dictadura y la tortura han sido juzgados, están siendo procesados, algunos están presos. Es más, una de las causas del insulto del ex comandante en jefe a la justicia justamente es, de alguna manera, diciendo que se juzgaba al grito a los personeros, no de la dictadura, de la tortura en el Uruguay durante tantos años. Pero está claro que a pesar de esos avances uno tiene un poco una sensación de gusto a poco, de insatisfacción, de que hubiéramos esperado resultados más amplios. Cuando se le pidió información a las Fuerzas Armadas, o no la dieron o mintieron. Y quizás uno también, capaz que en la ingenuidad, qué sé yo, hubiera esperado una reacción más fuerte hacia a medida que pasa el tiempo, cada vez ese tema es más complicado, porque difícilmente encontremos en las Fuerzas Armadas de hoy, incluso en la oficialidad, gente que hubiera estado o hubiera tenido responsabilidades importantes en aquellos tiempos, ¿verdad? Pero bueno, es algo de lo cual, es una bandera de la cual nosotros no nos podemos bajar, ¿verdad? Tenemos que seguir avanzando en esa dirección con mucha más política. Pero este es solo un punto en el cual se da el relacionamiento del gobierno con las Fuerzas Armadas. En otros también tenemos insatisfacción. En 14 años no hemos logrado diseñar y aprobar una nueva ley orgánica militar que sustituya la ley orgánica militar hecha en la dictadura. Y eso significa discutir los roles de las Fuerzas Armadas, el alcance de esos roles, la dimensión de las Fuerzas Armadas, y por supuesto su organización. Las Fuerzas Armadas en el Uruguay no estuvieron organizadas como están hoy toda la vida. La separación en armas la hizo la dictadura, y lo que hizo con eso en términos organizativos fue multiplicar y generar ineficiencias, duplicaciones, triplicaciones de la formación militar, la capacitación, la gestión de los recursos. Hay un montón de cajas en las Fuerzas Armadas que habría que reducir sobre la base de una mayor coordinación de las tres fuerzas. Antes de la dictadura, estas fuerzas estaban racionalizadas y organizadas de manera conjunta. No quiero hablar de fuerzas conjuntas porque sabemos que eso nos revuelve el estómago por las razones, pero eran Fuerzas Armadas conjuntas. Y esas cosas hay que rediscutirlas, porque ahí hay derroche, hay cajas negras, hay espacios de poder que tenemos que entender y analizar y corregir en algunos casos. Entonces la nueva ley orgánica militar tiene que rediscutirse en esa clave de organización, de roles, porque está bien, ¿cuánto puede ser o tiene que ser el rol relativo de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en la seguridad en el aire, la seguridad en el mar, la seguridad en las fronteras, la participación cuando hay desastres naturales, inundaciones, y cuánto puede ser, bueno, el enfoque de las Fuerzas Armadas preparadas para una guerra, digamos? O sea, esas cosas hay que discutirlas y darle la dimensión adecuada y darle los estímulos también, porque el vínculo con las Fuerzas Armadas, como cualquier otro marco normativo, organizativo, de roles, tiene que ser un vínculo también razonable, tiene que ser un vínculo en base a respeto, en base a diálogo, ¿sí? Porque también eso hace que las reformas se internalicen y prosperen. Vinculado a esto también es otra cosa que a mí por lo menos me genera mucha insatisfacción, el tema, por ejemplo, de la caja militar. Ni que hablar que el proceso político fue muy insatisfactorio, cómo se discutió en la interna frentista, cómo no se aprobó el impuesto, cómo se terminó modificando la reforma de la caja, que permítanme decir, no creamos que hicimos la reforma de la caja militar, porque ni se reformó en aras de darle sustentabilidad al sistema de seguridad social militar,
ni se reformó de manera tal que aporte prácticamente nada al proceso financiero y fiscal, que de alguna manera fue lo que dio origen a la discusión en los últimos tiempos. Por todas estas cosas es que yo creo que el vínculo con las Fuerzas Armadas lo tenemos que rediscutir. Lo tenemos que rediscutir de manera multipartidaria, al igual que otros temas como la seguridad social o la seguridad o el empleo o la educación. Pero que en el terreno de las Fuerzas Armadas tenemos que ir a una reforma de la orgánica militar que nos satisfaga como ciudadanía, en diálogo con las Fuerzas Armadas. No es el proyecto que está hoy en el Parlamento. Yo creo que el proyecto que está hoy en el Parlamento de discusión no aborda estas preguntas de manera clara, y hasta que no haya una ley orgánica militar que aterrice de verdad la ley de defensa que se aprobó hace algunos años, los resultados nunca los vamos a estar viendo. Y bueno, en ese marco es que aparecen estos videos que realmente generan mucha preocupación, pero que nos obliga a entender los riesgos, a repudiar esa forma de polarizar a la sociedad y al gobierno con las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos que ir en la dirección exactamente contraria. Las Fuerzas Armadas son parte integrante de la institucionalidad democrática. Así hay que interpretarlo, de esa manera nos tenemos que relacionar y de esa manera también tenemos que poner los límites y el de lo que las Fuerzas Armadas deben hacer. Tema por tema podríamos estar un largo rato más, ¿verdad? Pero un poco la intención acá es poner foco en los temas del mundo del trabajo, de los desafíos que tenemos por delante y del rol que tenemos todos, en un contexto en donde el Frente Amplio se está renovando en ideas, renovando en políticas públicas, renovando necesariamente en su funcionamiento orgánico, renovando su elenco de liderazgo. Y lo estamos haciendo, estamos caminando en ese proceso de renovación con fraternidad, con unidad, con naturalidad, entendiendo siempre la unidad en la diversidad, así como tenemos un programa que da esa clave de unidad, un programa único que también nos distingue como fuerza política, y un conjunto de precandidaturas que no hacen más que reflejar las distintas sensibilidades que hay en el Frente Amplio. Y eso es sano que se vea la unidad y es sano que se vea la diversidad. Nuestra propuesta en la precandidatura creemos que contribuye al proceso de renovación, que contribuye al debate de ideas, contribuye a la revisión de políticas, contribuye a procurar un funcionamiento orgánico más adecuado para estos desafíos y contribuye también para la nueva estructura de liderazgos que el Frente Amplio necesariamente va a tener en el próximo tiempo, dado que esa tríada de líderes tan exitosa que tuvimos y que tanto tenemos que reconocerle, Vázquez, Mujica, Astori, que hicieron crecer el Frente Amplio, acceder al gobierno, gobernar para el bien de la sociedad, bueno, va dando paso a su relevo generacional. Este proceso de renovación obviamente incluye lo que está pasando en la órbita del proceso electoral. Y en ese tema déjenme decirle que la elección está peleada. Es seguramente la elección más dura que vamos a tener desde que el Frente Amplio es gobierno. Y las encuestas a veces, bueno, a uno le cambia a veces la sensación, el sentimiento, pero a ver, ni hace 2 meses las encuestas nos tenían que deprimir y pensar que no íbamos a ganar, ni ahora con esta mejora que hubo en las encuestas vamos a pensar que ya tenemos todo ganado y por lo tanto nos tenemos que desentender un poco del proceso. Hay que dar la misma batalla porque hoy la campaña es fundamental para ganar. La elección está tan reñida que una de las cosas que va a definir la elección es la campaña misma. Y la campaña misma en el mundo descentralizado de hoy la hacemos todos. No la hace solo la fuerza política, los sectores, los precandidatos. Lo hacemos todos y cada uno de nosotros en los centros de trabajo, en los centros de estudio, en las familias, en los barrios, en las redes sociales. Con el respeto, la tolerancia, el promover el debate de ideas que nos tiene que gobernar, ¿verdad? El nunca responder con agresión las cuestiones violentas, falsas, agresivas que podemos recibir en las redes, por ejemplo. Si Sereni, después de más de 10 años de preso, sale y el mismo día que sale en un balcón dice ni una palabra negativa, ¿sí?, ni un gesto de agresión o de intolerancia, imagínense nosotros actuando de otra manera. Nosotros tenemos que responder
a las mentiras falsas con ideas y con verdades, a la agresividad y a la violencia, ignoremos el talante, ignoremos el estilo. Nuestra tesitura y nuestro talante siempre va a ser de respeto, de tolerancia, de ideas. Y eso es responsabilidad de todos nosotros, en la campaña y obviamente en todo el resto de las dimensiones de nuestra vida. Ahora, el Frente Amplio tiene que llegar al cuarto gobierno, porque que haya muchas cosas que discutir multipartidariamente, que haya todos estos procesos que hablamos de... Bueno, los resultados no van a ser iguales si el Frente Amplio es gobierno o si no lo es. Y eso me parece que es lo que nos motiva enormemente a que aún reconociendo cosas que se hicieron bien y reconociendo cosas que no las hicimos tan bien, o reconociendo dificultades o áreas donde no hemos resuelto problemas, seguir pensando que la mejor posibilidad de que los problemas se resuelvan de la mejor manera, por bienestar, por equidad, por derechos, sigue estando en el Frente Amplio. Nosotros necesitamos una interna en junio en donde haya un aluvión de votos del Frente Amplio. Necesitamos a todos los frenteamplistas votando en junio, a los que están convencidos, a los que son sectorizados y a los que no son sectorizados, a los que están en un sector pero están moviéndose en esta renovación que estamos viviendo, a los frenteamplistas que tienen desencanto. Necesitamos ir a hablar con ellos, debatir sobre las cosas en que no estemos de acuerdo, pero también encontrar, como decía Sereni, la parte de verdad en el otro, es decir, qué parte de ese encanto tiene sentido, qué cosa podemos hacer mejor para encantarlos, porque necesitamos a esos frenteamplistas para ganar la elección. Necesitamos mucha votación en la interna, necesitamos una plataforma de votos en la interna de junio, mucho mayor de la que tuvimos hace 5 años, para generar entonces esa plataforma que nos dé más garantías del triunfo en la elección nacional. Yo estoy convencido que el Frente Amplio va a ganar su cuarto gobierno, pero lo va a hacer porque la campaña que vamos a estar haciendo todos va a contribuir en ese sentido. Vamos a ir al rescate de todos los frenteamplistas, ¿sí? Que yo les quiero contar una cosa. En muchas reuniones, en comités o en instancias donde van muchos compañeros, compañeras, cada vez más, siempre hay gente que dice: yo estoy desencantado, yo estoy enojado por esto, yo estoy molesto por esto otro. Ahora están ahí, ¿saben por qué? Porque están pidiendo a gritos que los encantemos un poco, porque siguen siendo frenteamplistas, quieren seguir siendo frenteamplistas, no ven alternativas en las propuestas de la oposición, pero está en nosotros consolidar eso y que todos salgamos además con el espíritu y la fortaleza de trabajar para el cuarto gobierno del Frente Amplio, que evidentemente es lo que todos pensamos que el país necesita y que el país merece. Les agradezco mucho la compañía que hemos tenido hoy aquí en el panel y sobre todo la compañía de ustedes. Estamos para trabajar minuto a minuto, día a día, en esta linda tarea de avanzar hacia un cuarto gobierno, de generar más frenteamplismo con una impronta más serenista aún de la que el Frente Amplio ha tenido, y pensando siempre, como decía Sereni, primero en el país, después en el partido y allá lejos en las ambiciones personales. El Frente Amplio evidentemente es la opción que va a seguir dando esperanza a los uruguayos y las uruguayas, y por lo tanto es responsabilidad de todos nosotros que ese proceso continúe. Así que a trabajar, a militar, a convencer gente, a pensar, a debatir ideas, a hacerlo con respeto, con tolerancia, con mucho frenteamplismo, porque esa va a ser la garantía de que el Frente Amplio va a llegar a su cuarto gobierno. Muchas gracias.